Bien, buen día. Dios les bendiga grande y ricamente. Les hago saber que estamos constantemente orando por usted y toda su casa y su familia. Les hago saber que Dios les cubre bajo sus plumas, debajo de sus alas están ustedes seguros, y ten en cuenta que ninguna arma forjada, ninguna amenaza que contra ti venga podrá prosperar. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? En este día hoy vengo a hablar sobre el tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención completa que hizo por ti y por mí, cómo Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mas nuestro Señor Jesucristo sabía que Él había sido puesto para ser el Cordero sacrificado por el pecado de todo el mundo. Él, como dice la Escritura, no entró con sangre de machos cabríos, ni de ovejas, ni de toros, ni de becerros, sino que entró con su propia sangre. Y no entró solo al lugar santo, sino al lugar santísimo, y rompió el velo y abrió camino para que todo el que cree en Él pueda entrar, tenga acceso, seguridad, libertad, entrada por medio de la fe en Él. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, y de la cruz Él fue llevado a ese horrendo lugar, el cual nadie entra para regresar. Todo el que va al infierno ya no tiene salida, y el que ahí entra permanece ahí por la eternidad. Te recuerdo que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, sobre la cruz Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo una separación tremenda entre Dios Padre y el Hijo, porque Cristo sobre la cruz, en su cuerpo y en su espíritu, llevó toda nuestra maldición, y llevó todas nuestras enfermedades, llevó toda nuestra maldad, y llevó todas nuestras dolencias y toda la maldad de todo el mundo. De ahí Él tenía, como dice la Escritura, que ir hasta las partes más bajas de la tierra. Y es precisamente ese el lugar de crujir de dientes, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es el lugar donde nadie quiere ir, y es el mismo lugar donde tú y yo estábamos destinados a ir por causa de nuestro pecado. Mas Jesús tomó tu lugar y mi lugar sobre esa cruz, para Él ser maldición. Él tomó el lugar que estaba destinado para nosotros, que era la cruz, el lugar más cruel para pagar toda la maldad y de un delincuente. ¿Recuerdas a aquel hombre Barrabás, que merecía? Él era el lugar de la cruz, mas sin embargo el pueblo clamaba: y suéltanos a Barrabás, suéltanos. Pues tú eras ese Barrabás, yo era ese Barrabás, mas Jesús tomó nuestro lugar para pagar por todos nuestros crímenes y toda nuestra maldad, y pagar por toda nuestra culpa. Era una acta de decreto, una lista larguísima de pecado que nadie de nosotros podíamos pagar. Pero Cristo, al derramar su sangre y morir por nosotros, Él en la cruz entregó su espíritu. Cuando Cristo entregó su espíritu, su cuerpo fue llevado a la tumba, al sepulcro, pero Cristo entonces fue al mismo infierno, al Hades, donde dice el apóstol Pedro en Hechos: por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Porque David dice: veía yo al Señor siempre delante de mí,
está a mi diestra y no seré conmovido. Aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, que es el lugar de tormento, o sea, el infierno, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Fue precisamente allí donde fue Jesús, a la misma yarda de Satanás en el Hades, a arrebatarle de sus manos todas las almas justas que estaban allá abajo, los santos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Sansón, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. La Escritura dice que Él, que descendió hasta lo más profundo de la tierra, llevó cautiva la cautividad. Cristo rompió el velo y abrió un nuevo camino y nos dio eterna redención, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Anular en el diccionario significa abolir. Anular significa cancelar, invalidar, inutilizar, deshacer, borrar. Es lo que Cristo hizo. Cuando Él pagó por todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, Dios dice que en su palabra, en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, la cual hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él pagó por nuestros pecados, tú ya no puedes llevar tu pecado pasado, presente ni futuro. La Escritura dice que Dios dice: yo seré propicio a tus injusticias. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo misericordia de ti. Tus pecados y tus iniquidades no recordaré nunca jamás. Si Dios no los recuerda, ¿quién eres tú para tenerlos en memoria? Suéltalos. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es lo que Cristo hizo. Él clavó esa acta de decretos en la cruz y despojó a principados y a potestades. La palabra despojar significa desnudar, desvestir. Él despojó, Él quitó. Jesús arrebató todo poder, todo botín que el enemigo tenía bajo su autoridad y su dominio. Le quitó, lo despojó, lo desvistió, lo desnudó, deshizo de todas sus posesiones y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, declarando victoria. Es como cuando un rey vence al enemigo, lo quita todas sus posesiones, lo exhibe públicamente, declarando victoria triunfalmente. Es lo mismo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cierto que nosotros como personas, al menos yo sé que anduvimos en otro tiempo en la corriente de este mundo, bajo el dominio y la autoridad, y sin saberlo, vivíamos bajo la autoridad del príncipe de este mundo, que era el enemigo, era el diablo mismo, que nos tenía esclavos, dominados como ídolos mudos, llevados, extraviados sin nosotros saberlo. Estábamos dominados por vicios, por los deseos, las pasiones de nuestros ojos, enemigos contra Dios en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, nuestras costumbres. Anduvimos en los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne, y éramos en nuestro pensamiento enemigos de Dios en nuestra mente, al igual que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con el cual
Él nos amó estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos, nos dio vida y nos dio la vida de Jesús, el mismo que nos conoció. Él nos predestinó y nos llamó para que seamos creados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito de entre los muertos. Cristo resucitó, y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Porque Cristo vive, nosotros vivimos también juntamente con Él. Y es cierto que estábamos muertos, mas Dios ha cambiado y ha transformado esta naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina de Dios. Dios nos ha dado su vida, su espíritu, su naturaleza, nos ha sentado a sí mismo, nos hizo sentar a sí mismo en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nosotros, que antes éramos esclavos del pecado y de los deseos y las pasiones del pecado, que el mal gobernaba y dominaba en nuestros miembros, y no había poder alguno que nos pudiera libertar por no conocer a Cristo, estábamos en las tinieblas, en la oscuridad. Y los espíritus que controlan este mundo nos manipulaban a nosotros como si fuéramos sus esclavos. En nuestra vida era así, esclavos en el reino de la oscuridad. Mas Dios, por su gran amor, por el cual Dios nos amó, envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas en Él sea salvo. Dios nos adoptó, y por cuanto Él nos adoptó, nos hizo sus hijos y envió su Espíritu a nosotros en nuestro corazón. Y ahora el que clama dentro de nosotros es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la carne la vivo en la fe por el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, el que clama desde aquí de adentro, el Espíritu de Dios: Abba, Padre, Papi, querido. Así que así nosotros ahora somos hijos, y si hijos, ya no somos esclavos, y somos herederos de Dios. Quiero decirte que un esclavo es uno que está atado a un espíritu de temor, de inseguridad, de tristeza, de amargura, atormentado en la lascivia, en el pecado, en la avaricia, en el terror, en espíritus opresores, en enfermedades, en dolencias, con cáncer, dolencias y enfermedades, artritis y reumas. Mas tengo las buenas noticias, que Cristo se llevó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra enfermedad, todo cáncer, toda dolencia, toda maldición que estaba sobre ti, sobre mí, se las llevó en la cruz. Esta es la promesa, la palabra de Dios para ti, y toda promesa de Dios para ti es en Cristo Jesús. Si te gustó este mensaje o te sirvió como bendición, dale un like a este video, y si tienes alguna petición, déjalo en los comentarios y estaremos orando por ti y tu familia. Que Dios te bendiga.